Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a este programa Defiende tu Fe por Cristo Hoy Digital. En esta oportunidad no pudimos hacerlo en vivo por razones organizativas, pero el propósito es mantenerlo siempre en vivo y sin embargo, bueno, el propósito de este programa es formarnos en la fe, así que más allá de que uno no lo pueda ver en vivo para hacer sus preguntas, sin embargo el contenido de este programa busca fortalecernos en la fe, así que esperamos que el contenido de este tema, que es bastante interesante, nos sea muy útil. Yo soy el padre Mauro Carlo Rossi del Oratorio de San Felipe Neri en Mercedes, Buenos Aires. Y estamos aquí por este canal Cristo Hoy Digital que es nuestro medio de evangelización en estos tiempos de cuarentena debido a que la publicación de la revista Cristo Hoy, que muchos de ustedes conocen, se distribuye ahora mensualmente y de un modo muy acotado. Así que bueno, les agradezco la presencia, una alegría poder compartir esta charla de formación doctrinal de nuestra fe sobre distintos temas, ¿no? Temas picantes, temas que son interesantes, a veces tan populares, a veces ya como el tema de hoy que va a ser un tema incluso ya como que se lo da de hecho, ¿no? Poco lo que se puede decir a favor de la fe cuando ya una sociedad ha tomado una postura generalmente denostando a la iglesia, pero bueno, la verdad hay que predicarla por amor a Cristo y por amor a la verdad. Les recuerdo que nos acompañan estos dos personajes, Doña Cuca y Don Argan, que siempre están con líos, siempre con problemas y bueno, además de venir a escucharme, siempre plantean sus problemas, ¿no? El, bueno, entonces el tema de hoy es las riquezas de la iglesia, que tiene también distintos planteamientos. A veces decimos la riqueza del Vaticano, la riqueza de la iglesia en general. A veces los que dicen y critican esto, a veces con gran ignorancia, grandísima ignorancia y buena voluntad, o a veces con mala voluntad y no deseo de encontrar la verdad, sino con un propósito más o menos claro que es desacreditar a la iglesia por distintos motivos que iremos viendo de a poco. Bueno, sobre todo ante ese tema, ¿no? Uno dice o escucha decir las riquezas de la iglesia. Bueno, habría que tratar de... Es una acusación vaga, porque a partir de esa, ay, la iglesia y las riquezas, la iglesia y la riqueza, uno de hecho para producir este programa, viendo las cosas que se publican, que se hacen y se comentan, ve con mucha pena realmente mitos, ¿no? El mito de la riqueza de la iglesia, porque se llega a decir que lo que la iglesia tiene en riqueza solucionaría la pobreza del mundo dos veces. Como que la iglesia teniendo esa riqueza y pudiendo darla no la da, o sea, como que quiere a los pobres. Es una cosa realmente mitológica y traigo a colación simplemente que un artículo de una revista pagana, podemos decir pagana, en el sentido que no es católica, justamente dedicada a contabilizar o mostrar las riquezas de los individuos y de los grupos, de los países o de las empresas, la revista Fortune en Estados Unidos, justamente un artículo de hace unos años, volteó por tierra, creo que en el 2013, volteó por tierra totalmente todo mito de la riqueza de la iglesia, realmente como, digamos, mostrando números y simplemente describiendo actividades o cuáles son las riquezas de las que se habla, diciendo que la iglesia, si fuera una empresa, no estaría absolutamente dentro de las empresas que cotizan o las empresas importantes. Si fuera una empresa, de la misma revista reconoce que no lo es y que su capital, que su bien es totalmente distinto al capital y al bien de las empresas que que esta revista contabiliza y muestra, ¿no? Pero bueno, por decir que ya una revista ya ha volteado la, este mito, una revista civil,
porque parece que no bastaban que la misma iglesia se defienda con sus argumentos, con su propia realidad y con el sentido común que una revista lo tuvo que hacer y sin embargo no se quiere creer en esto, ¿no? Y tanto sectas como malos católicos, desinformados o tantas personas que todavía se creen estas cosas y bueno. Entonces el motivo de este programa es reafirmar siempre la verdad, ¿no? Porque el gran logro del error y de la mentira es callar la verdad, ¿no? Entonces no importa que sean pocos o seamos pocos los que prediquemos la verdad, lo importante es predicarla porque la verdad nunca debe estar callada. Bueno, entonces, volviendo a esa acusación difusa, las riquezas de la iglesia, ¿no? Como que generan una especie de una iglesia desinteresada de los problemas de la pobreza, sobre todo, insensible e incluso hipócrita. ¿Mm? Es como que, bueno, la iglesia vive en su mundo y las necesidades del mundo pasan por la pobreza, están totalmente en contramano. ¿Qué es lo que se busca con eso? Generar en el ánimo, en la voluntad de las personas, que es básicamente donde se definen las decisiones de cada uno, una aunque sea una apartación de la iglesia, cuando no una detestación, o al menos decir la iglesia por su lado, yo por el mío, porque ellos son insensibles a la pobreza, ¿no? Y lo genera con mucho fruto esta mala acusación, falsa y errónea, que si cualquier persona con dos dedos de frente, con sentido común, viendo la realidad, se da cuenta que no es así, ¿no? Basta con acercarse a las propias parroquias acá de Argentina, pero de cada país. De cada país acercarse a su parroquia a ver de qué viven, porque a veces pensamos que o el Vaticano baja torrentes de dinero o que los estados, los gobiernos hacen eso con cada iglesia y entonces están llenos de oro, dinero. Y la realidad es que si ustedes se acercan a la iglesia y ven los números, como muchas de ellas lo publican, o hablando con la misma gente, ven que tanto las iglesias como su obra de caridad, el sostenimiento de los sacerdotes o de las personas que trabajan a tiempo completo en la parroquia a veces casi no llegan a fin de mes y que la fuente de todo lo que se hace es donación y colaboración de las personas con buena voluntad que participan y a veces demoran mucho en cumplirse los requerimientos de sueldo, pago de luces, gastos. O sea que en la misma realidad de nuestra parroquia, nuestro barrio, podemos ver cuál es la iglesia. Y respecto a uno dice, bueno, entonces el Vaticano, la iglesia, San Pedro, todo eso. Bueno, vuelvo al tema de esta revista Fortune en Estados Unidos, donde se refiere como la Santa Sede, que primero que es un estado, es un país, con ojos civiles, es un país, es prácticamente autónoma, no es que de ella depende o de ella extraiga dinero de los otros países, de las otras conferencias episcopales, de las iglesias en las distintas partes o de las congregaciones, absolutamente vive para ella misma. Y muy pocas veces puede tener un superávit. Generalmente son cuentas en rojo, es lo que describe esta revista, o sea que realmente es algo que autónoma y, y, y que paga bajos salarios, y que sin embargo da buenas ayudas sociales, no solamente de caridad, sino también a los empleados cuando se jubilan y cuestiones de salud, o sea que es encima un buen empleador. El, bueno, entonces ves cuando se dicen esas cosas, cómo es necesario distinguir, ¿no? Y cuando te dicen, la riqueza de la iglesia, uno tiene que, también por caridad para el que dice eso, mostrar la ignorancia. ¿Mm? En el sentido de decir, bueno, ¿a qué iglesia te refieres? Si la iglesia de mi parroquia, de la otra parroquia, porque acá se vive así, se hace eso, se consigue esto. No, la iglesia del Vaticano. Bueno, entonces vamos a los datos, a los números de la iglesia del Vaticano, que es una económicamente autónoma y que a veces tiene números en rojo. Bueno, pero el oro que brilla, bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Durante este programa. Era importante tratar de precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de las riquezas de la iglesia, de qué tesoros, porque generalmente uno se hace esa imagen esa imagen colectiva de joyas, oros, como si hubiera, no sé, pisos de oro, lingotes de oro,
cofres llenos de riquezas, ¿no? Guardados, escondidos, así, o qué sé yo, como una institución donde se está haciendo dinero, lucrando, empresas con mucho lucro, o qué sé yo, sacerdotes, obispos, papas, cardenales, todos viviendo con un lujo extremo, haciendo gala de sus riquezas con piscinas, mansiones. Bueno, realmente recordemos las tres tentaciones principales del ser humano, el poder tener el placer, ¿no? Realmente no habría una institución que propugne el celibato de sus miembros si viviera con la avaricia y el afán de posesión, porque casi que van juntas, es como un matrimonio, ¿no? El afán de tener con el afán de placer, ¿no? Justamente el celibato viene a ser un signo de que son en la iglesia las personas consagradas, las personas que se dedican al servicio de Dios, al menos es el corazón de la iglesia y la mayoría de sus miembros, siempre hay excepciones, pero son excepciones y no la regla. El, te hablan de que lo que menos se quiere es la avaricia. Por más que uno diga, hay gente avara, hay gente con las cuestiones de sexualidad que deja mucho que desear, como los medios de comunicación se encargan de explotar como si fuera todo así y no lo es. Pero bueno, el celibato es un signo de que como se ama el reino, también se ama el reino con el uso de los bienes y por tanto se lo utiliza sin la avaricia. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cuál es el tesoro del que estamos hablando de la iglesia? Porque la iglesia, bueno, evidentemente uno ve iglesias, templos, bueno, ¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es la riqueza de la iglesia que tanto escándalo genera en los que están desinformados o que tienen un corazón que no ama a la iglesia, ¿no? El, bueno, la riqueza de la iglesia viene antes que nada en tres, son tres tipos de riqueza: espiritual, cultural e histórica. Espiritual, cultural e histórica. Sin mencionar que son 2000 años de historia de la iglesia. 2000 años de historia de la iglesia. O sea, cuando decimos espiritual, decimos lo que tiene que ver con el culto. Estamos referidos a Dios, el servicio a la salvación de las almas, llevar a las almas a Dios, para eso las iglesias. Incluso el arte mismo se ha direccionado en los 2000 años de historia y de iglesia a la gloria de Dios, los cálices, los ornamentos, los templos, las bellezas, eh, las, incluso las instituciones de organización educativa, sanitaria, todo dirigido a la gloria de Dios, ¿no? Y cultural, ¿por qué? Porque la fe marca cultura, genera cultura, o sea, cultivo de las potencias y capacidades del ser humano. Justamente la fe ha suscitado en la historia el desarrollo de la persona, de la filosofía, la teología, la ciencia y distintas cosas, y eso ha ido generando un bagaje de tesoros culturales que podemos decir en arquitectura, en arte, en urbanismo, en estilos de pintura o de distintos usos sociales. Y también históricos, son 2000 años. Hay que tener en cuenta que son 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos la donación en el siglo octavo, noveno, del, de, el Carlomagno de los estados pontificios. Entonces, estamos hablando de ese siglo ya de los estados. Hoy que conocemos el Vaticano, es una pequeñísima parte de lo que en su época eran los estados pontificios, que fueron donados en la época. Yo creo que él fue el padre o el abuelo de Carlomagno, no tengo esa precisión histórica ahora, no la había preparado para decir, pero quería comunicarles eso, que justamente hablamos de 2000 años de donaciones, de personas que de este mundo, personas reyes y sobre todo de todas las clases sociales y de los distintos estratos, donaban a su iglesia y sobre todo a la Santa Sede o a sus iglesias en sus países, como tenían fe lo mejor de sí. Como tenían fe lo mejor de sí. Por eso asistimos que en la Edad Media podemos ver las iglesias góticas. Las iglesias góticas hechas en la Edad Media no tienen
la firma de sus autores. Porque tanto arquitectos como albañiles y todos los guerreros, todos lo trabajaban por amor a Cristo, por su fe, y ocultaban todo su trabajo, su esmero, los bajos salarios que cobraban, pero el gran esfuerzo que ponían porque se sabían parte de la iglesia, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando cuando decimos tesoros históricos. Entonces, tesoros espirituales, culturales e históricos. Y eso es algo que no tiene valor comercial. Por ejemplo, muchas veces pensamos en la imagen de Miguel Ángel, ¿no? En la piedad de Miguel Ángel, la Virgen con su hijo bajado de la cruz. Y dicen, ¿cómo no se vende tantos millones y millones de euros que valdría esa imagen? ¿Cómo no se le vende y con eso se paga tanta de alimento en tal lugar, en tal país que se están muriendo de hambre? Eh, bueno, el primero, ¿no? La imagen de Miguel Ángel, en todo caso, que ha sido costeada en parte por el autor y parte por los donantes, tiene derecho de autor, o sea que ha sido donada con un propósito, ¿no? Es una cuestión jurídica, ha sido donada con un propósito. Segundo, son bienes que son patrimonios culturales de la iglesia, pero también de la humanidad. Y como el cuadro de la Mona Lisa, yendo a la parte civil, entonces no son vendibles, son patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio cultural sobre todo de nuestra fe. No tienen precio. Ahora, si nos agarra la locura de querer decir que se pueda vender para solucionar algo, pongamos que se venda y se soluciona por un mes en un país, se les da de comer a cierta cantidad de pobres. Y esa imagen pasa a estar en manos de un museo del Louvre, el museo británico, y donde uno tiene que ir a pagar frondosas entradas para poder verla. Mientras que hoy en San Pedro pasan 4 millones de personas todos los años y la pueden ver gratuitamente y rezar frente a esa imagen. En los museos no puede rezar. Bueno, entonces, ven cómo es necesario precisar lo que uno está, de lo que está hablando cuando se habla de las riquezas de la iglesia. Padre, yo quiero hacer una pregunta, padre. Doña Cuca, ¿cómo le va, doña Cuca? No se ponga la mano en la boca, sabe que con este tema del coronavirus hay que tener cuidado. Ay, padre, pues ya tengo la dentadura postiza, se me cae. Bueno, doña Cuca, y dígame, ¿cómo anda con don Argar? Porque la vez pasada era todo un problema. Ay, y padre, sí, pero yo no quiero ni ver ese sinvergüenza. Bueno, pero doña Cuca, mire, la semana pasada estaban ahí, que lo quería un montón, que era todo muy bueno ¿y ahora qué ha pasado? Padre, usted sabe que la vez pasada me ha dicho bombón. Sí, sí, yo sé que le dijo bombón y usted se derritió cuando don Arga le dijo bombón. Sí, padre, pero me lo ha dicho porque me ha visto más gordita. Y me ha dicho bombón porque estaba gorda. Ya no lo quiero ver, es sinvergüenza. Ay, bueno, doña Cuca, mire, elevemos el nivel, doña Cuca, por favor, veamos cuál es su pregunta. A veces se le pasa también un poco el enojo. Padre, tanta riqueza la que habla usted, la cultural, la histórica, lo que sea, padre, pero con tantos pobres en el mundo, ¿por qué no se vende y se lo da todo eso a los pobres? Muy bien, doña Cuca, bueno, estamos un poco hablando de eso. Primero que es un tema tan trillado y tan inútil, ¿no? Yo quiero sacar a colación algo que le iba a decir después, pero en torno a la década del 60 y 70 pasó algo similar. Hubo como esa corriente así de querer vender todo por el escándalo de los pobres y se vendieron cálices, ornamentos, se sacaron a la calle incluso imágenes sagradas, se desrevestió la iglesia de toda la ornamentación, incluso donación, se produjeron daños jurídicos incalculables por cuestiones de que se destruyeron, se vendieron, se regalaron cosas que elementos litúrgicos o imágenes religiosas que habían sido donadas por personas, por familias, con un propósito. Y al venderlo, regalarlo, se había violado ese propósito, por lo tanto caíamos en un problema jurídico, en un delito, por decir, y de aquello que se haya vendido, ¿qué se hizo?
yo creo que cada vez más pobres. Entonces la venta de las cosas religiosas no soluciona la pobreza, porque la pobreza sobre todo habla no de la carencia de recursos, sino del modo de distribución. Esto lo dijo la misma ONU, tengo que citar la misma ONU, que por ahí en esto le pega, que dice que el problema de la pobreza no es un problema de recursos, los recursos están, el tema es la distribución, cómo el hombre lo distribuye, es un problema humano, es un problema de las decisiones humanas, es un problema político. Nosotros hemos transformado esto, la riqueza de la iglesia, como si fuera la pobreza un problema religioso. Y es un problema humano, político, como los hombres... Póngale que vendamos Luján, el santuario de Luján. Y eso va en plata y se queda, de repente se queda en los punteros políticos, en las ONG que tienen sus intereses también políticos, ideológicos, y de repente a los pobres les llega, bueno, sí, tal vez les llegue durante 3 días, coman bien, llegan varios bolsones. Pero después ya los peregrinos de Luján no van a tener a dónde peregrinar. La gente no va a tener ya la belleza de la iglesia para ir a rezar, para la misa, para poner sus intenciones, sus difuntos, para ir a incluso un lugar donde también se reciben donaciones para hacer obras de caridad. Se acabaría, pasaría a ser un museo, póngale, si hubiera un inversionista que haría un museo, un lugar de espectáculo, la Basílica de Luján. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de eso, porque también puede reflejar un resentimiento. Lamentablemente me tocó estar con gente que venía a visitar de otros países la Basílica de Luján, y lo que hacía era decir, como escandalizarse, ¿no? De la belleza y la riqueza con que la iglesia, con que cientos de miles de católicos en Luján eh, se daba a Dios lo mejor, ¿no? Entonces, ojo con el resentimiento, porque no es propio de los pobres el resentimiento, sino que es algo infundido por las clases ricas y poderosas. Con tal de dominar a los pobres, los hacen resentidos, como envidiadores, ¿no? Y eso no es de Dios, ¿no? Y que no nos pase a nosotros. Yo me acuerdo de un compañero que tenía que en los primeros años de estudio, que decía que para él el Papa era un viejito que vuela en avión, ¿no? O sea, en definitiva, en el fondo, lo que expresaron resentimiento porque el Papa viajaba en avión y él no viajaba en avión. La última vez que lo vi a este chico fue en un avión. Pero bueno, él ya viajaba en avión, había trabajado, se había dado cuenta que por el trabajo valía la pena viajar en avión, y bueno, pero el resentimiento ese, cuidado, porque nos hace decir tonteras. Bueno, entonces, hoy además hay que tener en cuenta que las riquezas del mundo no se basan tanto no se basan ni en bienes culturales, en edificios, ni en muebles. Se basan más bien en marcas, en holdings, en la capacidad de producción de bienes y servicios, el manejo de recursos naturales. Esa es la verdadera riqueza hoy, cuantificable, manejable. Y que entonces, cuando le decimos que la iglesia tiene riqueza, de esas riquezas que hoy el mundo considera como vitales, necesarias y que producen riqueza, la iglesia no tiene nada. La iglesia no tiene acciones en la bolsa. La iglesia de riqueza real, considerada hoy riqueza real, no tiene. Ni siquiera tiene patentada la Biblia. Tantos programas que hemos hecho hablando de cómo la Biblia está escrita en el seno de la iglesia, es de la iglesia la Biblia, y que si la iglesia tuviera regalías de cada impresión, de cada edición, capaz que sí tuviera dinero para solucionar muchos problemas que hay. Pero no tiene ni patentada la Biblia, ¿no? Bueno, y veamos, ya que preguntó doña Cuca, el tema de la pobreza. La pobreza no se arregla con una donación o con muchas donaciones. Eso está comprobado hasta incluso históricamente, ¿no? Es como donar un hospital a un país que no puede hacer médicos, que no puede tener instituciones con médicos. Está bien, bueno, uno lleva a unos médicos y atienden, bueno, después los médicos esos se enferman, pero sí, y se mueren, o se van, cambian. Pero si no somos capaces de crear en un país médicos, entonces ¿para qué me donas un hospital? Entonces lo importante es generar médicos. Es como regalar en esas escuelas que regalan computadoras pero no tienen luz, o regalan computadoras pero no les enseñan a usarlas.
O le enseñan, le regalan las herramientas, pero no enseñan a usarlas. Es una cuestión más de educación y de trabajo. Es un proceso que se debe generar y desarrollar para sacar países y personas de la pobreza, no por donaciones. Sería una ingenuidad, por favor. Tenemos que entender eso. ¿No? El sentido común nos dice que sería una ingenuidad desproveer a la Iglesia Católica de sus tesoros que no son de ella, que han sido donados, son históricos, culturales y espirituales, la mayoría de ellos donados, hechos para el culto a Dios con un propósito, con un sentido, vender todo eso que encima la gran mayoría es invendible porque es patrimonio de la humanidad, para solucionar nada, porque no se soluciona nada. Si se vendiera todo lo de la iglesia, tal vez sería un choripán para todos los pobres del mundo. Y perderíamos la riqueza espiritual y sobre todo la iglesia, la iglesia que es inspiradora y la institución que más ayuda a los pobres en el mundo, como lo vamos a ver dentro de poco. Eh, entonces, hay que tener en cuenta esto, las riquezas son patrimonio de los pobres. La riqueza es de la iglesia, la riqueza espiritual, cultural e histórica es la riqueza de los pobres. Entonces, ¿por qué me dice esto? Uno puede decir, no, padre, ¿dónde saca para decir esto? Bueno, pongamos el ejemplo de Juan Pablo II. Ustedes saben, cuando Juan Pablo II visitó Brasil, rompió un momento el protocolo, se fue y se metió en una favela, estos barrios pobres, estas villas que decimos nosotros, y entró en la casa de una familia, ¿no? Y se largó a llorar y vio la pobreza, y Juan Pablo II sacó el anillo y se lo dio al jefe de la familia, al padre de la familia. Ustedes piensan que el padre de la familia, luego de la visita del Papa y todo, y en medio de la pobreza que vivían, vendió el anillo para hacer plata y bueno, poder pagar la comida. No, ustedes saben que ese anillo hasta el día de hoy se conserva en un relicario en la capilla de la favela. Los pobres son pobres, no son tontos, y muchas veces tienen mucha más fe que nosotros. El tema es que nosotros, clase media alta o muy alta, o que son totalmente anticatólicos, siembran en ellos el resentimiento. Entonces, a mí me tocó un caso personal. Ustedes saben que nos fuimos con los padres una vez para Perú, fuimos por Bolivia todo manejando en camioneta. Cuando visitamos las zonas, nos alojamos en torno a unas ciudades cerca de Cusco, pero propiamente en Andahuaylillas. Cuando nos íbamos fuimos a visitar la parroquia o iglesia principal del pueblo. Nosotros estábamos en las afueras de Andahuaylillas, en la casa de una congregación religiosa. Fuimos a visitar la iglesia principal y resulta, cuando lo íbamos a visitar, que era la iglesia, podemos decir, llamada la Sixtina de los Andes. La Sixtina de los Andes. De hecho, iban desde Cusco camionetas con un montón de turistas hasta esta iglesia. Y estaba transformada prácticamente en un museo con obras de arte de la época colonial, barroca, preciosa. Cuando estamos en las puertas ya por irnos, se acerca, me acuerdo, un hombre de la ciudad y nos empieza a decir, ay padre, no sabe lo que nos han pasado, nos han robado la corona de la Virgen y no podemos encontrar los culpables, esto realmente nos tiene muy angustiados, era algo muy que queremos mucho. Y le decimos, ay, bueno, sí, ¿cuándo pasó? Pensando que nos iban a decir que pasó el fin de semana por la angustia y el interés de esta persona, que era, encima creo como una especie de jefe comunal, como el intendente de esa pequeña población, ¿no? Con semejante obras artísticas en su iglesia parroquial, que ni siquiera era parroquia, era capilla. No, padre, eso pasó hace 8 años. Hacía 8 años y el intendente de Andahuaylillas estaba preocupado por esa corona que se le había robado a la Virgen. Una corona muy valiosa, evidentemente, por piedras preciosas que tenía. Y bueno, y eran gente pobre. Pero su riqueza, la riqueza de su pueblo era la corona de la Virgen o esas obras de arte que eran para Dios, dadas para Dios. No le preocupaba la corona para venderla y tantos problemas económicos que seguramente había en estos lugares. Le importaba la corona de la Virgen. Y también está el caso este que sucedió, yo creo que en Sucre, hay la Virgen patrona de Sucre, es una imagen traída de España,
que es como una especie de placa metálica que está, la imagen de la Virgen, y está incrustada en piedras preciosas, sí, piedras preciosas, topacios, rubíes, esmeraldas, no sé si hay diamantes, pero lleno de obras así. Bueno, en la década del 60, 70 pasó también con esta idea así progresista de ingenua un poco de querer vender porque para no escandalizar a los pobres, para no ofenderlos. Entonces el obispo había dicho que iba a vender las piedras, solamente las piedras preciosas, iba a sacarle a la imagen de la Virgen para venderla y repartirlas en obra de caridad. Ustedes saben que por varios meses el obispo que había tomado esa idea o esa decisión no podía salir a la calle porque la gente, los pobres, los campesinos le tiraban con tomates, con verduras, por la por lo que estaba por hacer este obispo. Tuvo que desistir y al día de hoy la imagen está bien preservada ahí en la catedral de, de Sucre. Entonces, bueno, eso es realmente, nosotros subestimamos a los pobres y ellos quieren que Dios sea honrado y quieren dar lo mejor a Dios. Y de hecho, la gran parte de los tesoros culturales, históricos, espirituales de la iglesia son de gente pobre, que son los más generosos, son mucho más generosos, que dieron lo mejor a Dios. En arquitectura, en orfebrería, en madera, incluso en sus recursos económicos, en su trabajo, en su esmero, todo lo mejor a Dios, lo mejor a Dios. Y ese es el gran criterio, lo mejor para Dios. Así que, padre, yo voy a hacer una pregunta, padre. Don Argar, bienvenido, Don Argar. Padre, pronto esa es la pregunta, yo le voy a pedir, por favor, padre, que usted me interceda con doña Cuca. Don Argar, usted me está pidiendo a mí, un sacerdote, que yo interceda. Usted que es el galán de América, como se decía la vez pasada, y ahora quiere que yo interceda. Sí, padre, es que tengo el corazón herido, padre. Ay, y don Argar, ¿y usted no tiene herida la lengua? Mire que de llamarla bombón por gordita, doña Cuca, usted sabe que a las mujeres no se las puede tratar así de gordita, aunque la realidad diga lo contrario, pero no puede con la lengua decir eso. Sabe que es llegar al corazón, por más que estemos en cuarentena, sobre todo porque estamos en cuarentena, y la tendencia es engordar, usted no puede andar con... Hay verdades que son como suicidios, don Argar. Entonces, tenga cuidado con lo que dice. Bueno, dígame la pregunta, don Argar. Padre, yo me preparo para este tema, padre. Mire, yo le voy a traer una cita bíblica que lo va a desmayar usted. Bueno, don Argar, a ver, dígame. Mire, padre, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Bueno, don Argar, voy a buscar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Sí, padre, mire, yo leo y dice, cuando Pedro iba ahí con Juan, entraban al templo para rezar, había un mendigo que le pedía limosna. ¿Y qué le ha dicho Pedro? No tengo plata ni oro, padre, no tengo plata ni oro. Y usted Tadeo le decía ahí que toda esa riqueza, patrimonio cultural, todas esas cosas, hay riqueza, hay oro, hay piedra preciosa y todo eso, además el oro del Vaticano, todo eso. Bueno, don Argar, le agradezco que se prepare con sus preguntas porque, bueno, me obliga a tocar temas que tengo que tocar. Usted quiere que toquemos la Biblia ya que le gusta la Biblia, como a mí también, nada más que usted la quiere interpretar como los evangelistas. Veamos también capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Mm? Mateo capítulo 2, versículo perdón, 11. 11, don Argan, no se me aflija. 11. Estamos hablando de los reyes, los magos de Oriente, que nosotros llamamos los reyes magos, entraron en la casa donde estaba el niño Jesús, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Le ofrecieron oro, le dieron oro. Miren usted, y la Virgen que dijo, San José, no, nosotros el oro es malo. No, al contrario, ese oro salvó a la Sagrada Familia para que en los años que tuvieron que huir a Egipto, que no tenían dinero y era difícil conseguir trabajo, tuvieron el oro de los magos de Oriente que los salvó. O sea que no es cuestión de decir que las riquezas, las bellezas, sean cosas malas, pues el mismo Hijo de Dios recibió oro.
Recibió lo mejor que lo mejor que tenían los magos de Oriente se lo dieron al niño Dios. ¿Mm? Y esa fue siempre la historia, lo mejor que uno tiene. ¿Mm? El problema de la riqueza es la avaricia. ¿Mm? No el oro, la plata o los metales preciosos no son el problema, sino la avaricia. ¿Mm? A Dios hay que darle lo mejor. Recordemos eso, a Dios se le da lo mejor y recordemos el Evangelio mismo, Don Arga, yo le podría citar más cosas del Evangelio. Mire la mujer María que le derrama un perfume precioso en los pies del Salvador. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, mire todo lo que has gastado, no, esa plata no. No, Judas fue justamente el que dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume y se dio su dinero a los pobres? Cuidado con la excusa de los pobres porque ya la hizo Judas. ¿Mm? Porque era un resentido, envidioso, que no quería que a Cristo se le dé el culto que correspondía, que no quería darle lo mejor a Dios. Cuidado con eso porque ya lo hizo Judas. Y el Evangelio de San Juan que estoy citando dice al último, porque Judas era ladrón. Era el que manejaba la bolsa de dinero y era el ladrón. Por eso se quejaba de que a Jesús se le diera un perfume tan precioso. Porque era ladrón. Ladrón de la gloria de Dios, no solamente de la bolsa, donde Jesús recibía las donaciones. Porque Jesús recibía donaciones en dinero, en oro, todo en monedas de la época, para solventar también sus propios gastos y sobre todo para la caridad. Porque Jesús hacía también mucha caridad, él no tenía nada. ¿Mm? Como San Pedro, la cita de los Hechos de los Apóstoles, uno no tiene que tener como propio, todo lo tiene que tener para el bien de los otros. Todo tiene que tener para el bien y para las necesidades de la subsistencia. Bueno, así lo hacía Jesús, así lo hacían sus apóstoles. Entonces no hay que ver al dinero o al oro o a los metales o a las piedras preciosas o al arte, al mejor arte, a la mejor pintura, como a cosas malas. Es lo mejor que puede dar el hombre o dar la naturaleza y hay que dárselo a Dios, no tener miedo de dárselo a Dios. ¿Mm? Ahora, recordemos también que Jesús alaba a la viuda que daba en el templo. ¿Mm? Pero realmente, por más que era muy poquito lo que daba, alaba porque daba. ¿Mm? Porque a Dios se le da. Y ella daba todo lo que tenía para vivir. Daba lo mejor para sí. Lo mejor que tenía de sí, lo que tenía para vivir, se lo daba a Dios. ¿Mm? Entonces, mientras que los ricos daban lo que sobraba. ¿Mm? Más que criticar las cosas que le damos a Dios, tenemos que cultivar que lo que le demos sea siempre lo mejor y brote de un corazón que quiere darle lo mejor a Dios. Que eso es justamente lo que no se habla muchas veces entre nosotros católicos, de dar lo mejor a Dios con el propósito de adorarlo, con el propósito de dar aquello de lo cual vivimos, dar lo mejor para Dios, darnos a nosotros mismos. Bueno, recordemos que en la iglesia somos cuerpo y alma, no podemos decir que las cosas materiales son malas y el alma es buena. Somos cuerpo y alma, las dos cosas creadas por Dios. Y la iglesia está al servicio de las almas, del bien espiritual del alma, pero el alma se lleva por el cuerpo, somos cuerpo y alma. Entonces, yo para ir a visitar a una persona y darle la Eucaristía, la unción de los enfermos, tengo que transportarme de un lugar a otro. Y eso requiere tiempo humano, requiere movilidad. Y eso son cuestiones humanas. O sea, yo tengo que recorrer un camino, todo eso, y por eso incluye necesidades materiales. Hay necesidades materiales en los ministros, en la iglesia, para cumplir su meta espiritual y necesidades materiales porque somos cuerpo y alma. La iglesia, con fin sobrenatural, es también una institución visible. Bueno, entonces, recordemos también otra cosa, las posesiones de la iglesia son bien, como decimos, ¿no? Ganadas. ¿Qué quiere decir? Que han sido donadas o han sido conseguidas, obtenidas de modo legal. Todas son de la propiedad de la iglesia, mientras que vemos en los museos internacionales o de muchos museos del mundo, los más famosos, sin embargo, que son frutos de robos, saqueos o mercado negro, ilegalidad.
Encima los que critican muchas veces son aquellos que eh, nunca van a criticar aquellos robos o aquellas cosas que han sustentado grandes museos, ¿no? Que tienen grandes tesoros culturales e incluso históricos de la humanidad, pero de un modo ilegal. ¿Ah? Pero ya lo han legalizado con el uso, con los hechos, ¿no? La iglesia no tiene eso. Bueno, entonces el uso de los bienes materiales es lo que determina la bondad o no de un bien material, cómo se lo usa. ¿Mm? ¿Y la iglesia para qué tiene bienes materiales? ¿Para qué tiene las iglesias? ¿No? Sobre todo el cultual. Lo que más se ve de la iglesia son los templos, los altares. A veces se escandalizan porque un altar bellísimo, bañado con láminas de oro, pero que muchas veces son láminas de oro. ¿Mm? Y si en todo caso es oro, ¿mm? Ha sido donado. ¿Mm? Entonces, y ha sido dado a Dios. ¿Qué quieren? Que se destruyan los altares para que lleguen esos oros a las manos de algún especulador y dé migajas para satisfacer por algunos días a algún grupo de personas necesitadas en vez de generar trabajo, educación. Justamente el pobre encuentra justamente en estos altares, en estas iglesias, un lugar de inspiración. La única institución que le escucha, la única institución que le ayuda, la única institución donde puede encontrar a Dios que le da paz y que le educa, porque la iglesia también es promotora de humanidad por medio de las escuelas, por medio de las universidades, por medio de los hospitales. ¿Mm? Y para eso, para el sostenimiento de los hospitales, los colegios, las universidades, las asistencias sociales, necesita de bienes materiales. ¿Mm? Bueno, pero la iglesia entonces ¿para qué usa? Para las utilidades prácticas de las casas, autos, lugares de reunión, mantenimiento de todo lo que es estos lugares. ¿Mm? Si los bienes materiales sirven para evangelizar, entonces son necesarios. ¿Mm? Si un bien material no sirve para evangelizar, entonces no. Ese es el criterio de fondo, ¿no? Recordemos que la iglesia es la inventora de la universidad y de los hospitales en la Edad Media. Hay cosas que tanto que hablamos que la iglesia, la riqueza, los pobres, pero la iglesia por medio de las universidades es la que genera cultura e intelectualidades para que sean aquellos que con una promoción cristiana saquen a las personas de la pobreza por una clase política digna y no corrupta, por clases médicas de la verdad, valientes defensores de la salud y de la verdad, y no como muchas veces pasa hoy, que en instituciones donde se enseñan a los médicos, hoy los médicos transan con la mentira en torno a con lo que estamos viendo hoy del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos que haya médicos católicos, que haya políticos católicos en la sociedad para sostener la verdadera dignidad de las personas, la verdad y la fe, ¿no? Y bueno, eso supone universidades, docentes, estructuras materiales, ¿no? Hoy que cada vez carecemos más de eso porque hay colegios católicos, pero cada vez menos católicos en estos colegios católicos, y al contrario salen los chicos como anticatólicos por la falta de fe, por la falta de fe. Bueno, entonces el gran problema, repito, es la avaricia y no los bienes materiales, ¿no? Y la avaricia también, sobre todo, es la que cunde en aquellos que critican a la iglesia, que es la gran promotora del bien y de la ayuda a los pobres. ¿No? Eh, Me hago esa pregunta porque tal vez algunos se la hacen. ¿Hace bien o no que la iglesia tenga bienes artísticos o históricos? ¿No? ¿Hacen bien los bienes artísticos? Bueno, porque uno podría hundirse en un pragmatismo. La cuestión es lo que voy a comer, lo que voy a beber, lo útil. Si nos hundimos en lo útil, quedamos en lo material. Los bienes artísticos tienen el propósito de elevar al hombre, elevar el alma del hombre, sacarla de lo material. Y los bienes, sobre todo artísticos, espirituales, que es los que tiene la iglesia, tienden a eso. Por la belleza, elevar el alma del ser humano y elevarla hacia Dios, ponerla en comunión con Dios. Tanto que decimos que la belleza en la liturgia, no, y si en la liturgia no mostramos belleza, la gente deja de ver en el culto católico un lugar donde se da lo mejor a Dios. A veces uno se escandaliza porque los cálices dorados, los copones, los ornamentos. Bueno, está bien, nos vistamos así de paisano, nos vistamos como día común, pongamos un vasito de cumpleaños en vez de copones, pongamos una taza del desayuno para el cáliz de la misa,
La gente que va a misa, la segunda semana que se celebra así, dice, lo que pasa ahí en la iglesia, eso no es de Dios porque eso es de común de la casa. Y pierde su valor de signo cuando no le damos lo mejor al uso litúrgico. ¿Mm? El uso litúrgico tiene que ser distinto al común, muy bello, porque es para Dios y lo mejor que podamos dar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también es un signo a la que la gente que se le dice a Dios se le da lo mejor y esto es de Dios. ¿Cómo, cómo consagrar la sangre de Cristo y no darle a la sangre de Cristo el mejor recipiente que podamos? Que podamos, porque también puede ser capillas muy pobres que pueden dar un cáliz, muy pobre, pero un cáliz. Será el mejor cáliz que pueda dar este lugar pobre. Ojo que Madre Teresa de Calcuta, que se consagró a la atención de los más pobres entre los pobres en la India, cuando iba a Roma venía cargada con cálices y copones y ornamentos valiosísimos. Y se le preguntaba, pero madre, ¿y los pobres y todo? Bueno, esta es la riqueza de los pobres. A Dios hay que darle lo mejor. Porque le damos a Dios lo mejor, somos capaces de darle lo mejor a los pobres. Hay que tener cuidado con las, entre católicos, de una visión tan inocente, pero a la vez tan dañina respecto a la liturgia y a darle lo mejor a Dios en la liturgia. ¿Mm? Bueno, entonces, de la misma manera que los bienes artísticos, los bienes históricos, la iglesia empeña muchos de sus bienes en el cuidado de los archivos, los museos, porque son parte de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestras raíces. Es parte de nuestro ser, hoy nuestras raíces. Perdamos nuestras raíces, nuestra historia, y perdemos nuestra identidad. Y la identidad nos la ponen las mentalidades actuales que quieren que romper con nuestra historia. Si dejamos de pensar que somos dignos porque Dios se hizo hombre, porque la iglesia nos enseña que somos dignos, y empezamos a odiar a la iglesia, nos vendrán a decir, no, vos sos un ente consumista, solo tenés que consumir placer en este mundo. Y entonces la persona pasa de considerar su dignidad, que venía de la fe porque se lo decía la iglesia, como ahora le han dicho que la iglesia, le enseñaron a detestar la iglesia, rompe con eso, y empieza a creer lo que le dicen los medios de comunicación, la cultura actual, que vos sos un ente consumista. Y empiezo a vivir de acuerdo a eso. Y se hace indigno, termina con el suicidio, la eutanasia, o abortando o infravalorando a los demás, o viviendo para lo económico, haciendo insoportable la vida para los demás, nunca pidiendo perdón, nunca haciendo obra de caridad al prójimo, tratando mal. Todo tiene que ver con nuestra historia y lo que somos. Y la iglesia cuida lo que somos. Bueno, quiero para terminar mostrarles un cuadro. Vemos ahora un cuadro. Esta es las instituciones asistenciales de la Iglesia Católica. Este libro fue editado por el padre Brunori hace varios años, al menos 15 años. Supongo que al menos las cifras son aproximadas en lo que debe ser la realidad hoy, pero para ver según cada continente los hospitales, dispensarios, leprosarios, hogares de ancianos, orfanatos y guarderías, centros de orientación familiar, educación especial y otras instituciones según cada continente, con las que la iglesia socorre a los pobres, no solamente de pobres de comida, pobres de infraestructura, sino también pobres de salud, con hospitales y dispensarios, leprosarios, los hogares de ancianos, no solamente para todas las edades, con eso quiero decir, los orfanatos también para los niños, centro de orientación familiar, educación especial y otros, y sin mencionar cada parroquia con su atención a Cáritas, las Cáritas parroquiales y todas las atenciones que se hacen a los necesitados. Y bueno, entonces esa es el cuadro que les quería mostrar. Y ahora para terminar vamos a ver unos cuadros sintéticos de los argumentos. De los argumentos que hemos vertido en esta charla. ¿Hay alguna relación entre las obras de arte de los museos vaticanos y las imágenes de las iglesias con la pobreza? La respuesta no admite ninguna duda, no. Y eso nos quieren meter en la cabeza, que entre las riquezas del Vaticano, todo eso es como culpable de la pobreza que tenemos nosotros en el barrio de la esquina. Por favor, eso no tiene ninguna relación. No existe una relación causal, veamos el punto 1. Los primeros no son la causa de la segunda. Los católicos no somos, saquemos ese sentido de culpa por la belleza de nuestro arte, nuestra liturgia, las iglesias,
de la pobreza. Por favor, ¿no? Justamente los políticos hoy o a veces han denostado su propia formación católica o no la han tenido, sean porque sean masones, o sea porque sean paganos o anticatólicos, se han dedicado a hacer con la corrupción pobres para que la iglesia los atienda, ¿no? Segundo punto, si el Vaticano no existiese, la situación de los pobres sería peor, porque desaparecería el mayor benefactor de los necesitados, como hemos visto en el cuadro recién. Tercero, la existencia de los bienes artísticos y religiosos afecta de alguna manera la pobreza, no en absoluto. Al contrario, ustedes saben que las imágenes sagradas más importantes de Europa, las más invaluables, las más, por decir que no, tan valiosas que no tienen precio, porque son patrimonio cultural de la humanidad, se las hicieron con el propósito catequético de los pobres, eran el evangelio de los pobres. Las imágenes religiosas, por ser tan antiguas y tan bien hechas, eran el evangelio de los pobres. Se las mandaban a hacer para las iglesias para que cuando vengan los pobres vean escenas del evangelio y así aprendieran la vida de Cristo y de la Virgen y de los santos. Entonces, ojo con eso. Punto 4. Es ofensivo en el sentido que sería una cachetada a la pobreza, toda esta riqueza de la iglesia cultural, histórica. No, a los pobres también les gustan las cosas lindas y gozan con ellas. Como veíamos el ejemplo de la corona de la Virgen en Andahuaylilla, el anillo de San Juan Pablo II en la favela de Brasil, o la imagen de la Virgen en allí en Bolivia, en Sucre. ¿Es verdad que la iglesia tenga grandes tesoros económicos en la actualidad? No. Y hablábamos que los tesoros económicos son los que hoy son las marcas McDonald's, Coca-Cola, IBM, Microsoft, todo lo que tenga que ver con tecnologías, servicios. Bueno, vamos a ver la última placa. Punto 6. Si se vendiese todo lo que tenga algún valor, ¿mejoraría la situación de los pobres del mundo? No afectaría en lo más mínimo la situación económica de los pobres, porque se le podría dar dádivas, dar choripán, una comida por un día, una semana y después siguen siendo pobres, porque no saben leer, escribir, trabajar. Séptimo, ¿es quizás una muestra de indiferencia ante el problema de la pobreza? En absoluto, ya que el trabajo de la iglesia en favor de los pobres está absolutamente fuera de duda. Punto 8. El mantenimiento de esos bienes no supondrá gastos extraordinarios que podrían destinarse a la lucha contra el hambre. No, porque se automantiene con el valor de la entrada a museos y contratos como los que facilitaron la restauración de la Capilla Sixtina sin poner un peso. Hablando de la riqueza del Vaticano, que tanto se dice, son autosustentables, o sea, el mantenimiento de eso no implica un gasto, sino que se mantiene con el mismo rédito del museo por ejemplo, de los museos vaticanos, ¿no? Porque a veces uno ve, por eso pongo la imagen esta acá en el cuadro, de los techos de los museos vaticanos, que son valiosísimos y que son bellísimos, pero son históricos, artísticos, culturales, invaluables, patrimonio de la humanidad, dignifican a la humanidad y se mantienen por sí mismos, en el sentido que la misma gente que los va a ver es lo que los mantiene, ¿no? Y a la vez esto es lo que también ayuda a las entradas de los museos al sostenimiento de la iglesia y sus obras de caridad, ¿no? Punto 9 y último, ¿se invierten actualmente grandes sumas de dinero en incrementar estos bienes? No, es el fruto de 2000 años de cristianismo. Esperemos que nosotros sepamos dejarle a nuestros descendientes algo de valor y de buen gusto. Esto son las riquezas que podemos decir de la Iglesia o del Vaticano, de la Santa Sede, son fruto de 2000 años de cristianismo, de gente que dio lo mejor a Dios y se fue guardando en distintos lugares, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo, mantenerlo, pero no son bienes de capital y ganancia en el sentido que no producen dividendos, ganancias y no cotizan en bolsa, así que por favor sacar toda esa novela de la cabeza e ir un poco a la realidad, ¿no? Bueno, queridos hermanos, terminado estos cuadros, nos despedimos. Agradezco la presencia de ustedes, la buena voluntad de aprender. Sepamos que pese a que hay excepciones, a que sabemos que hay situaciones difíciles, aún entre los sacerdotes, sobre todo también mucha propaganda en contra. Nosotros tenemos que saber bien lo que es la iglesia en sí misma, lo que la iglesia piensa de sí misma y quiere para sí,
No caer en la mentira. Las excepciones son excepciones. Que haya un sacerdote, que haya un obispo, que haya una situación que en los medios de comunicación han dicho que es escandalosa, bueno, hay que tomar con pinza lo que dicen los medios, pero que hayan excepciones, lo que hacen es confirmar la regla. Queridos hermanos, bueno, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Recuerden, ¿no?, suscribirse al canal Cristo Hoy Digital, también participar con nosotros en la Hora de la Misericordia todos los días a las 3 de la tarde en Habla al Mundo, tanto por Facebook como por YouTube a las 3 de la tarde hora argentina, la Hora de la Misericordia, tanto por Facebook como por YouTube. En el buscador ponen Habla al Mundo y participamos todos juntos, rezamos todos juntos por nuestro país, por la situación que estamos viviendo. Queridos hermanos, que hacemos una oración de acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, hasta el próximo programa. Que el Señor los bendiga.